Bueno, queremos agradecer la invitación a participar de esta charla a la organización Dame tu Mano y a mujeres que honran la vida, la agrupación de Rivera, a los colegas que nos acompañan, al doctor Fernando Lavista y Cecilia Castillo y Natalia Camejo, en esta charla, que la idea es poner a punto este tema y dar paso a todas las dudas y las preguntas que se puedan hacer referente al tema. Nosotros participamos de la UDA de la Unidad Docente Asistencial de Mastología en el Hospital Pasteur, que encabeza el doctor Carlitos Arévalo y que está funcionando desde el año 2005. El cáncer de mama, tema y problema sanitario importante a nivel mundial. Nosotros en rojo aparece las zonas del planeta donde es una alta incidencia esta patología. Nosotros y Argentina en Sudamérica ocupamos un lugar alto, como Estados Unidos, Canadá, Europa y Australia. Pero ¿qué pasa con Uruguay? 1 de cada 10 mujeres tiene esta patología, esta enfermedad. 1.800 mujeres por año se diagnostican con cáncer de mama y casi 700, cerca de 700 mueren por año por esta enfermedad. Es una enfermedad que no escapa al hombre, si bien tiene un porcentaje mucho menor. Y si ustedes ven estas cifras, y con el tema candente ahora del COVID, el diagnóstico de cáncer de mama por año es mayor que el que encontramos ahora de los casos de COVID. ¿Qué pasa con la mujer y la incidencia de esta enfermedad? Es por lejos la más frecuente, en incidencia y en mortalidad. Le sigue la patología colorectal y la patología de cervix, de cuello uterino. Esta incidencia y la mortalidad, pero la incidencia fundamentalmente, si ustedes ven, empiezan a aumentar las curvas. La curva en azul es la incidencia y la roja es la mortalidad a partir de los 40, 44 años. Por eso ahí es importante apuntar todo a una detección precoz de esta enfermedad. Y por eso hablamos de detección temprana. Incentivar a que, y hacer más hincapié en que la mujer se debe controlar, debe tener un control clínico e imagenológico, como después el doctor Fernando Lavista nos va a explicar la importancia que tiene el valor de la mamografía. Y una vez que se hace, ¿por qué la detección temprana? Porque estamos ofreciendo un mejor tratamiento, un tratamiento menos mutilante y con mejor pronóstico, ¿no?, de esta enfermedad. Cuando se llega a ese diagnóstico, el trabajo, y por eso también apuntamos esto, que el trabajo tiene que ser en equipo, no es solo de una sola especialidad. Hay especialidades que se intrincan, está el cirujano, está el imagenólogo, está el anatomopatólogo, está el oncólogo, está el radioterapeuta, el psicólogo. Y esta frase, cuídate vos y pasá la posta, que es la frase de este año que tomó la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, y que ustedes la mencionaron, ahora Sonia le pasa la posta a la otra Sonia, creemos que, a ver si podemos reflejar esta charla en cuídate vos en cuanto a vida saludable, de dieta y hábitos saludables, cuídate vos en hacer los estudios para, si tenemos esta enfermedad, detectarla a una etapa que podemos ofrecer tratamientos que ofrezcan un mejor pronóstico y menos mutilantes y que apunten a la calidad de vida. Y pasar la posta es porque si nosotros eso lo incorporamos, lo vamos a poder transmitir, y cada una de nosotras o cada uno de nosotros vamos a esto repetirlo y multiplicarlo y triplicarlo y cuadriplicarlo. Esto lo mismo, a un diagnóstico más oportuno y precoz, tiene mejor pronóstico la enfermedad.
¿Y qué son los factores de riesgo en cáncer de mama? Factor de riesgo se define como cualquier factor, ya sea hereditario, ambiental, en la dieta o en los hábitos, que aumentan las probabilidades de padecer esta enfermedad. Pero no quiere decir que las personas que tengan factores de riesgo sí o sí van a tener esta enfermedad, o que personas que no tengan el factor de riesgo no van a tener la enfermedad. Estos los podemos dividir en modificables o no modificables, y acá es donde apunta nuestro esfuerzo. Los modificables, y que es lo que nosotros podemos cambiar en nuestra vida, es la dieta, son los hábitos, y los no modificables es el sexo, es la edad, que esta enfermedad aumenta después de los 40 años, y los factores hereditarios. Los estilos de vida, las dietas que son altas en grasas saturadas, el alcohol, el tabaco, son todos elementos que se han visto como que aumentan la probabilidad de tener esta enfermedad. Los factores reproductivos y hormonales, se menciona de que el embarazo es un factor protector del cáncer de mama, y que la incorporación de hormonas, el haber recibido estrógenos, por ejemplo, o la combinación estrógeno-progesterona, por ejemplo, en tratamientos por esterilidad, en las mujeres que se han sometido a largos tratamientos por esterilidad, o en los tratamientos en la menopausia, que a veces se aportan fármacos que tienen hormonas, eso aumentaría también la probabilidad de tener cáncer de mama. Y los factores familiares, como las mutaciones de genes, que si bien son lo menos en porcentaje el cáncer de mama, como después va a hablar la doctora Castillo, es en menor proporción los pacientes que tienen cáncer de mama y a su vez tienen esas mutaciones genéticas o tienen el factor hereditario. Y bueno, acá le paso la palabra a Andrea, que va a hablar de la presentación de esta enfermedad. Hola, buenas noches. Bueno, como estamos insistiendo, la idea es que detectemos esta enfermedad previamente a que tengamos algún elemento clínico que nos lleve a realizarnos los estudios. Pero, bueno, ¿cuáles son las cosas a las que le tenemos que prestar atención en clínica con mujeres? ¿Cuáles son las formas más frecuentes de presentación? Y bueno, la principal de todas es el tumor, tocarse un bulto a nivel de la mama. Eso nos tiene que poner alerta de que tenemos que recurrir a un lugar de asistencia y comenzar a hacer todos los estudios para descartar que se trate de un cáncer de mama o no, sabiendo que existen otras patologías benignas que se pueden manifestar de esta manera. Alteraciones en la piel. ¿Cuáles son esas alteraciones? Hundimientos, cambios en la piel de naranja, cambios en la temperatura de la piel, alteraciones del pezón, como pueden ser las umbilicaciones, desviaciones, derrames por el pezón. ¿Qué le llamamos derrame al pezón? Cualquier salida de líquido que no sea la salida de leche, que puede ser generalmente sanguinolenta, y eso es lo que nos tiene que llamar la atención. La presencia de ganglios a nivel de la axila, o sea, bultitos a nivel axilar, que puede ser una manifestación inicial de un cáncer de mama que no se detecte, que no lo podamos detectar clínicamente a nivel de la glándula mamaria. Entonces, ¿cómo podemos detectar este tipo de cosas? Y bueno, con el autoexamen mamario. El autoexamen mamario es algo muy sencillo, que se realiza en la casa, que lo podemos realizar en forma frecuente, en forma mensual. ¿Y cuándo lo debemos realizar? En aquellas mujeres que todavía están menstruando, lo ideal es hacerlo una semana antes o una semana después de la menstruación, sabiendo que durante ese periodo es cuando pueden haber cambios a nivel de la consistencia de la glándula que nos pueden confundir con respecto a lo que estamos palpando. ¿Y cómo se realiza entonces este examen? Acá vamos a mostrar básicamente algunos esquemas. Lo primero es mirar, observar, que es lo ideal, descubrirse toda la zona de las mamas, el pecho, pararse frente a un espejo y, como muestra en este esquema, mirar primero con los brazos a los lados, después poner los brazos en jarra, levantar los brazos, y ¿qué es lo que vamos a detectar ahí? Ver si hay alguna deformación a nivel de la mama, si hay algo que protruya, si tenemos algún cambio, si tenemos alguna asimetría, o sea, que una mama sea diferente a la otra. ¿Cómo vamos a seguir con esto? Con la palpación. La palpación la tenemos que hacer acostadas,
Y siempre, si vamos a palparnos la mama derecha, por ejemplo, tenemos que poner el brazo derecho por detrás de la cabeza, cosa de que la mama quede apoyada sobre la parrilla costal y sea más fácil realizar esta palpación. ¿Y cómo la vamos a hacer? Dividiendo la glándula mamaria como si fuera en 4, básicamente. ¿Ah? Entonces ahí vamos a dividir como si fueran 4 cuadrantes, 2 superiores, 2 inferiores. Y vamos a hacer la palpación con la yema de los dedos, más o menos como muestran los esquemas, primero en forma circunferencial, luego de arriba hacia abajo, luego desde el sector más externo hasta el interno, y siempre vamos a culminar esta palpación haciendo lo que se llama la expresión mamaria, que es eso, apretar el pezón dentro de toda su circunferencia para ver si tenemos alguna salida de líquido que no se haya manifestado en forma espontánea, como vemos acá. ¿Ah? ¿Y cómo vamos a seguir? Con la exploración de la axila. La exploración de la axila a veces es más dificultosa hacérsela a uno mismo, pero palpando todo el hueco axilar a ver si encontramos alguna alteración o alguna asimetría con respecto a la axila contralateral. ¿Cuál es la importancia de esta? Que frente a cualquier cambio que nosotros notemos, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a un médico y ver, capaz que ese cambio no es nada, es algo que a veces hay mamas que son muy fibrosas, que cuesta mucho poder examinarse, hay muchas mujeres que tienen miedo de examinarse o que no saben cómo realizarlo, pero una se conoce el cuerpo y así como podemos ver si nos salió un lunar nuevo, si salió una cana o lo que sea, si conocemos nuestro cuerpo, vamos a darnos cuenta si encontramos algo nuevo. ¿Ah? Y entonces, como dice ahí, es un examen rápido, es de fácil realización. Una cosa que omití decir, en aquellas mujeres que no están menstruando, lo ideal es hacerlo al menos una vez al mes. ¿Ah? Y bueno, pero ¿cuál es el problema? Que solo el 20% de las mujeres lo realicen. Y esa es una de las cosas de la que un poco decía Teresa, que tenemos que multiplicar esto hacia otras mujeres que conozcamos para explicarles cómo se realiza el examen, explicarles que es algo fácil, que es algo sencillo y que puede ayudarnos a detectar esta patología. Entonces, si bien el tratamiento de esta enfermedad no es lo que nos lleva al día de hoy, sino que es más que nada a nivel de la prevención, queríamos hacer un pequeño esbozo para tener más o menos una idea de cómo se va a realizar este tratamiento. Lo que decía Teresa, el tratamiento del cáncer de mama se lleva a cabo por un equipo multidisciplinario, donde tenemos muchísimos actores. ¿Y cuál es el actor principal? La paciente, que siempre va a estar integrada en todas las decisiones básicamente de cuál va a ser ese tratamiento, pero por supuesto asesorado por todo el equipo, pues como vemos ahí es un montón de gente, imagenólogos, anatomopatólogos, cirujanos plásticos, oncólogos, radioterapeutas, psicólogos, fisiatras, porque el tratamiento del cáncer de mama no es solamente tratar la patología en el momento que está, sino es ver el seguimiento y es ver la recuperación y cómo vamos a seguir. En cuanto a lo que nos compete a nosotros como cirujanos, y bueno, el tratamiento quirúrgico lo tenemos que planificar siempre a nivel de lo que es, a nivel locorregional, digamos, que sería el tratamiento de la patología a nivel de la mama y de la axila. También el tratamiento locorregional va a estar a cargo de los oncólogos por la parte de radioterapia. Acá influyen y mucho el tratamiento por parte de cirugía plástica, por todo lo que es la reconstrucción, y después todo el tratamiento sistémico, o sea, de todo del resto de células que pueden haber migrado hacia otro lugar del cuerpo, que va a estar a cargo de los oncólogos, ya sea quimioterapia, hormonoterapia, inmunoterapia. Tenemos un arsenal enorme de tratamientos, pero eso va a ser individualizado para cada paciente. ¿Por qué insistimos tanto en lo que es la detección precoz de esta enfermedad? ¿Ah? Porque como vemos acá en esta curva, lo que quisimos esbozar es cómo ha ido evolucionando todo lo que es el tratamiento a nivel del cáncer de mama. Pasamos en la década del 30 de hacer cirugías muy mutilantes, que consistían en sacar toda la glándula, en hacer cirugías que dejaban una gran deformidad y por lo tanto también un gran recuerdo para el resto de la vida de esa paciente, de la patología que tuvo en algún momento, ¿no? Después fue evolucionando todo esto a lo que se llaman las cirugías conservadoras, y hoy por hoy ya estamos hablando de cirugías oncoplásticas, ¿ah? Pero ¿de qué va, qué es lo que va de la mano de todo esto? De una detección precoz. Yo hablé de toda la parte de la sintomatología que podemos encontrar. La idea es que lo detectemos previo que dé cualquier tipo de sintomatología. Por eso, posteriormente después el doctor Lavista va a especificar un poco más de cómo podemos realizar ese tipo de diagnósticos. Y lo que tenemos que ver, qué es lo que va a condicionar el tratamiento, va a ser el grado del avance de la enfermedad. Eso va de la mano de lo que se llama la estadificación, que eso va a depender del tipo de tumor, la edad de la paciente, otras enfermedades que tenga la paciente, con qué recursos disponemos en el lugar donde se va a estar tratando, los especialistas que tenemos, acceso a medicamentos, equipamiento específico y todo lo demás. Insistimos, todo esto va a ser mucho mejor si lo detectamos precozmente
va a disminuir mucho lo que es la agresividad del tratamiento y con muchísimos mejores resultados a largo plazo, no solamente en calidad de vida, sino en cantidad de vida, que es lo que nos interesa hoy por hoy. En cuanto a las complicaciones quirúrgicas, para dar un esbozo rápido, ¿tá? Lo más frecuente que se ve son los seromas, que es la acumulación de líquido a nivel del lecho de la cirugía, que se ve en poco porcentaje, sangrado, infección, necrosis de colgajo, que son cosas que se ven, por suerte, en una frecuencia bajísima. Lo que sí se puede ver como un trastorno, cuando fundamentalmente se hace un vaciamiento axilar, o sea, hay que sacar los ganglios de la axila, es lo que se llama linfedema, que es la hinchazón del brazo, que esto también va a ir de la mano de, si podemos hacer cirugías más conservadoras, porque estamos en estadios más precoces, vamos a disminuir también todo el riesgo de todas estas complicaciones. Y bueno, y la rehabilitación, que es un capítulo importantísimo, que es, una vez que se realizó el tratamiento, cómo va a seguir esa mujer de quien más, y es a lo que tenemos que apuntar. La rehabilitación psicológica, fundamental. El psicólogo tiene un rol fundamental en el apoyo de la paciente durante el curso de su enfermedad y también para cómo va a sobrevivir después de eso, cuando hay cambios en el esquema corporal, por el tipo de cirugía que se haga, la rehabilitación fisiátrica para los movimientos del hombro, del brazo, los acompañamientos, todos estos grupos de autoayuda que son realmente fundamentales para sobrellevar toda esta patología. La vigilancia, la rehabilitación, la planificación, todo esto es fundamental para abordar este tratamiento de una manera integral. ¿Y qué es lo que tiene que integrar? ¿Cómo va a vivir esa mujer después? O sea, la inserción laboral, la inserción social, su inserción como mujer, la sexualidad, las alteraciones del sueño, y toda la parte médica que se puede asociar a los tratamientos. Que eso es lo que tenemos que apuntar, y bueno, y por eso es que estamos acá también, con esto de cuídate vos y pasá la posta, insistiendo, como vemos ahí en esos esquemas, cuáles son las cosas que podemos cambiar, para no tener que pasar por esto, y si se pasa, que sea en etapas más precoces con mejores resultados. Bueno, acá dejamos un teléfono de nuestra unidad, quedamos a las órdenes para cualquier consulta, lo mismo a través del mail, y le pasamos la posta al doctor Lavista para que nos hable un poco de lo que es la detección, y fundamentalmente la detección precoz del cáncer de mama. Muchas gracias. Ahora, deja de compartir acá. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Me escuchan bien? Perfecto. A ver, esperen un poquito. Vamos a ver, compartir. ¿Se ve ahí la pantalla? Sí, sí. Sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Lavista. Soy integrante del equipo de mastología del Hospital Pasteur, el encargado de la parte de imagenología mamaria. Yo hoy voy a tratar de bajar a tierra lo que es el tamizaje del cáncer de mama. Las doctoras ya hicieron un paneo general, yo voy a explicar en qué consiste el tamizaje y qué es lo que le tenemos que pedir al tamizaje y qué es lo que no le tenemos que pedir al tamizaje, porque mucha gente, a veces la población general piensa que el tamizaje es una cosa y en realidad involucra otras muchas tantas. Entonces, saber que el Uruguay es el primer país latinoamericano y el cuarto a nivel mundial que tiene un programa de tamizaje obligatorio como política de salud. Quiere decir que las mujeres tienen obligación de hacerse una mamografía anual a partir de cierta edad, ¿tá? Y que a su vez tienen un día libre para la realización de las mismas. Eso no en todos los países, solamente en 4 o 5 países del mundo pasa. Este programa se llama el programa de tamizaje Dr. Raúl Le Borne, porque una de las tantas cosas que nos tenemos que orgullecer es que el que hizo a la mamografía, entre comillas, famosa, fue el doctor Le Borne en el hospital, en el Centro Hospitalario Pereira Rosell. Es el padre de la mamografía a nivel mundial, por lo tanto, Uruguay tiene una rica tradición mamográfica en la historia. Entonces,
¿qué es el tamizaje o screening? ¿Qué es? Cuando nosotros aplicamos una política de tamizaje, no quiere decir que nosotros vamos a diagnosticar cáncer de mama. No, no es eso. El tamizaje es la aplicación de, en este caso, la mamografía a una población determinada, ¿tá? En este caso, mujeres mayores de 40 o 50 años, a las que se le va a realizar una mamografía, ¿tá? O sea, es aplicar una herramienta, que en este caso es una mamografía, a una determinada población, en este caso población mujer, mayor de 40 o 50 años, para dividirla en dos poblaciones. En una población que probablemente tenga cáncer de mama y otra población que no tiene cáncer de mama. Entonces, cuando ustedes se van a hacer una mamografía, sobre todo las que se hacen en la Comisión Honoraria de Lucha contra el Cáncer, le van a decir, señora, usted no tiene nada, venga dentro de un año, o señora, usted tiene que ir a su médico que le va a pedir o una ecografía o le va a pedir una biopsia para ver si lo que estamos viendo es o no cáncer de mama. O sea, primer concepto general, el tamizaje no es diagnóstico de cáncer de mama. El tamizaje es someter a la mujer a un estudio mamográfico. ¿Y por qué? A ver, ¿por qué se hace el tamizaje en el cáncer de mama? Porque no hacemos tamizaje de todas las enfermedades, no hacemos tamizaje de melanoma, no hacemos tamizaje de cáncer de páncreas, se hace en ciertas enfermedades. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿O por qué lo hacemos? Porque esa enfermedad es muy frecuente. Para reducir las tasas de mortalidad de esa enfermedad, para aumentar la sobrevida de las mujeres que padecen esa enfermedad, para mejorar la calidad de vida de esas mujeres que tienen cáncer de mama, para tener un costo-beneficio del tratamiento de esa patología y sobre todo también, y no menos importante, para el desarrollo de la investigación epidemiológica. ¿A cualquier enfermedad se le puede hacer tamizaje? No. No cualquier enfermedad puede ser sometida a una política de tamizaje. Vamos a ir, voy a ir mostrando por qué al cáncer de mama. Esta es una gráfica que muestra cómo en distintos países existen diferentes políticas de tamizaje. Acá en Uruguay también existe el tamizaje neonatal, el tamizaje de cáncer de cuello cervical, el Papa Nicolau, todas esas cosas, el tamizaje para cáncer de mama, para retinopatía diabética, alrededor de los 60 y 65 años el tamizaje de cáncer de colon. Fernando, ¿Qué pasó? no Sí. estás pasando las diapositivas. ¿No? No se ve siempre ¿No se la ve? primera. ¿Por qué no se ve? Quedó con la primera. ¿Y por qué no me avisaron? A ver. Yo pensé que estabas introduciendo, por eso. Sí, perdón. yo también. No, lo que pasa es que yo acá las paso perfecto. Ah, esperá. Claro, hay que ponerla capaz que con la copita para que se vea entera. A ver. No, lo que pasa es que este es otro programa. A ver, esperen. Ah, bueno. Esperen un poquito, a ver. Si no las paso ahí, ¿ahí las ven? Sí, Y ahora ahora las sí. estamos mirando, sí. Bueno, Sí. entonces, acá les muestro la gráfica que estaba mostrando. Es una gráfica de un país de Inglaterra, donde muestra a diferentes edades las diferentes políticas de tamizaje que hay. Acá en Uruguay tenemos muchas, tenemos cáncer de cuello uterino, todo lo que es tamizaje neonatal, tamizaje de cáncer de colon, de aorta abdominal, pero para que sepan que no solamente el cáncer de mama. Como dije recién, el objetivo del tamizaje no es realizar el diagnóstico de cáncer de mama, sino detectar a las mujeres
que pueden llegar a tener cáncer de mama, ¿tá? Pueden llegar a tener cáncer de mama. Ustedes pasan por una mamografía de tamizaje y les van a decir, bueno, usted puede tener cáncer de mama o no pueden tener cáncer de mama. El tema es que acá en Uruguay los departamentos de imagenología funcionan juntos, tamizaje y diagnóstico, pero como definición es eso, es detectar pacientes que puedan llegar a tener cáncer de mama. Es la medida más importante que se puede ser sometida una enfermedad para disminuir la mortalidad. Por lo tanto, más vale prevenir que curar. De ahí viene el tamizaje. Más vale detectar algo temprano para poder llegar al diagnóstico. ¿Cuáles son las características que tiene que tener el tamizaje? ¿Cuáles son las características que tiene que tener la política de tamizaje para que sea efectiva? Tiene que ser sistemático. Eso quiere decir que se tiene que hacer a toda la población objetivo. Tiene que ser masivo. O sea, yo tengo que tener una población objetivo grande. No me sirve hacer un tamizaje de una enfermedad que hay 5 en el Uruguay. Tiene que ser impersonal. O sea, no me importa el nombre, no me importa la clase social, no me importa la raza. Toda mujer mayor de 40 años se hace mamografía. Tiene que ser selectivo. ¿Eso qué quiere decir? Tengo que tener las indicaciones muy precisas. Mujer mayor de 40 años. No me sirve, bueno, tiene 36, no. Mujer mayor de 40. Tiene que ser inocuo. O sea, no puede producir más daño del beneficio que va a generar. Tiene que ser de fácil aplicación. ¿Tá? Por ejemplo, en Colombia no se puede establecer una política de tamizaje de cáncer de mama porque Colombia tiene sectores donde es inaccesible la mamografía. Sectores como montañas, todo eso. Entonces, acá en Uruguay es un país que un camión de mamografía puede acceder a cualquier parte, a cualquier pueblo. Tiene que ser aceptable por la población. A mí de nada me sirve organizar una política de tamizaje si la mujer no acepta la mamografía. Chau, no me sirve, porque la paciente no se va a hacer la mamografía. Entonces tiene que ser aceptable y obvio tiene que ser bajo costo. La mamografía que sirve para tamizaje es una mamografía que se hace en sus 2 proyecciones, en la mediolateral y en la craneocaudal, la realizan los técnicos y la leen los médicos especialistas en imágenes mamarias. Tienen que saber, y hoy es un tema que está en boga, cuál es la densidad mamográfica de ustedes. ¿Cuál es la densidad? Ustedes tienen que saber, porque tienen que saber que la mamografía a mayor densidad, menor sensibilidad. O sea, si ustedes son mujeres mayor de 40 años con mamas densas, saben que la mamografía no sirve. Son mujeres que tienen mamas adiposas, ahí la mamografía va a tener mayor sensibilidad. Eso estamos tratando de que todos los imagenólogos informen en el informe el patrón de densidad mamográfico. Así los médicos tratantes saben a qué están enfrentándose, a qué tipo de mamografía de la paciente se están enfrentando. Ahora bien, el cáncer de mama puede ser sometido a tamizaje. El Uruguay está haciendo bien bueno. La primera cosa que tiene que ser una enfermedad para ser sometida a tamizaje tiene que ser un problema importante de salud. Miren acá las cifras de la Organización Mundial de la Salud. El cáncer de mama es el primer cáncer en número de casos anuales y es la segunda causa de muerte por cáncer en las mujeres abajo de pulmón. O sea, sí será importante. Primera característica, el cáncer de mama la cumple. ¿Tá? Miren acá la tasa de mortalidad del cáncer de mama, miren las Américas, miren el Uruguay. El Uruguay tiene una alta tasa de mortalidad por cáncer. Queda mucho por hacer todavía. Tiene que tener una historia natural conocida. O sea, yo
médico imagenólogo, tengo que saber que en cada etapa del cáncer, cómo se ve en imagen. Porque si yo no sé cómo se ve, no sé qué es lo que voy a buscar. ¿Tá? Yo sé que el carcinoma in situ se ve de una manera, el infiltrante se ve de otra, entonces yo tengo que conocer toda la historia natural de la enfermedad. Obvio que el cáncer de mama se conoce toda, también cumple ese requisito. El tratamiento precoz es más eficaz que el tratamiento tardío. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si yo al cáncer de mama, yo lo diagnostico más temprano, el tratamiento que se va a realizar es mucho más eficaz que el tratamiento de un cáncer avanzado. Entonces realmente me es importante hacer el diagnóstico precoz, porque se van a hacer cirugías conservadoras, no va a haber necesidad de hacer vaciamientos axilares, o sea, cuanto más temprano yo diagnostico, más eficaz es el tratamiento. Tiene que tener, como dije hoy, un test aceptado por la población objetivo. ¿Está? La mamografía, la mujer a regañadientes porque le duele, la acepta. Como dije, es de fácil acceso, es barata, se puede mover a cualquier punto del país, no tienen contraindicaciones absolutas. Eso es importante recalcarlo. Una mujer embarazada puede someterse a una mamografía con los adecuados mecanismos de radioprotección. Es rápida y está disponible. O sea, tiene el tamizaje de cáncer de mama, tiene un examen aceptado y adecuado para la realización. Miren acá, tenemos dos poblaciones, una población que dice dentro de un programa de tamizaje, la sobrevida, y una población donde fuera del programa. El cáncer de mama en poblaciones que son sometidas a tamizaje se diagnostica muchos años antes y la mujer vive más. En cambio, por ejemplo acá, una mujer se diagnostica al 5º año del cáncer de mama y no muere de cáncer de mama. En cambio, si una mujer está fuera del programa, se va a diagnosticar más tarde porque va a demorar más en hacerse clínico, pero la mortalidad es mucho más rápida. O sea, la mujer que está dentro de un programa de tamizaje vive mucho más porque es detectado más a tiempo. Y para cerrar, quiero que se quede en el tamizaje como un concepto que es el de cinturón de seguridad. ¿Qué quiere decir esto? A ver, ustedes saben que en el Uruguay es obligatorio usar cinturón de seguridad, ¿está? Pero el cinturón de seguridad es como la mamografía. La mayoría de los usuarios del cinturón de seguridad en su vida van a tener un accidente y no lo van a usar. Lo mismo que la mamografía. La mayoría de las mujeres se van a hacer mamografía y nunca en su vida van a tener un cáncer. Tiene que ser usado en forma crónica y por muchos usuarios para que realmente tenga un efecto. El cinturón de seguridad, para que realmente salve vidas, tiene que ser usado por toda la población. Lo mismo que la mamografía. Tiene que hacerse a toda la población para que realmente tenga un impacto en la mortalidad. No es preventivo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú usas un cinturón de seguridad y tenés un accidente, te podés morir. Lo mismo en una mamografía. Que tú te hagas una mamografía no quiere decir que no vayas a tener cáncer de mama. Va a disminuir muchísimo el riesgo de mortalidad por cáncer de mama. Aunque lo uses, te puedes morir, como dijo, y esto es muy importante, te puede lastimar. Tú tenés un accidente de tránsito no mortal y tenés un cinturón puesto, seguramente tengas hematomas en las mamas. Y bueno, la mamografía no es inocua, irradia, pero esa irradiación, al poner en la balanza, es mucho menos importante que el beneficio que estamos obteniendo, que es la reducción de la mortalidad por cáncer. Entonces, para cerrar el tema, disminuye la mortalidad el uso de la mamografía. Hay que tener mamografías de tamizaje para la población general, pero hay que establecer políticas para las mujeres del riesgo. Es una política imperfecta porque la mamografía irradia y los
resultados se ven a los 5 años de inicio del programa. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que no me sirve hacer una mamografía a una mujer 2 años y dejarla 4 sin hacer. No. Cuando realmente el programa de tamizaje sirve es cuando se hace continuo y durante mucho tiempo. Entonces, hasta que todos los métodos para prevenir el cáncer de mama se hayan inventado, la mejor elección que tienen las mujeres para reducir las posibilidades de morir de cáncer de mama son la mamografía periódica, el examen físico mamario hecho por las especialistas, por las doctoras, por las oncólogas, y el autoexamen de mama, como explicó la doctora al principio. Toda esta política ha logrado disminuir la mortalidad de cáncer de mama en aproximadamente un 30%. Muchas gracias. No sé si fui claro. Me costó bajarlo para las pacientes, pero hice lo mejor que me salió. Y el mail, este es mail personal, pero usen el mail de las doctoras arriba. Gracias. Y ahora viene, creo que Ceci Castillo y Natalia Camejo para hablar. Adelante. Esperen, dejo de compartir. Ahora sí. Dale, Ceci. Hola. Cecilia, se ve bien, se ve bien. Sí, se ve bien. Sí. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo formo parte, y la doctora Natalia Camejo también, somos las dos oncólogas. Yo soy Cecilia Castillo y formamos parte de este equipo multidisciplinario de mastología, y bueno, nuestra principal función de oncólogas la cumplimos en el Hospital de Clínicas. Y bueno, y hoy la doctora Teresa Castro, que está coordinando la actividad, me pidió si podía hablarle sobre el cáncer de mama hereditario y qué significa el cáncer de mama hereditario, que muchas veces, antes de comenzar la charla, quería distinguirlo, que no es lo mismo tener un antecedente familiar de cáncer de mama que tener un cáncer de mama hereditario. Muchas mujeres, aproximadamente el 25% de las mujeres que tienen un cáncer de mama, tienen algún familiar con cáncer de mama, y eso sabemos que aumenta el riesgo, pero hay que distinguirlo del cáncer de mama hereditario, que es lo que les voy a comentar a continuación. Entonces, ahora sí que no pasan las diapos, estoy con el mismo problema. Ah, acá abajo, ahí está. ¿Qué significa tener una predisposición hereditaria al cáncer? Bueno, esto significa que las personas podemos heredar de algunos de nuestros padres, de nuestra madre o nuestro padre, un cambio en un gen que se llama mutación, que lo que eso determina es un mayor riesgo de desarrollar cáncer que el resto de la población. Por suerte, esto explica solo una pequeña proporción de todos los cánceres de mama. Aproximadamente el 90-95% de los casos de cáncer de mama no se deben a la herencia de este cambio en un gen o mutación, sino que se dice que son de causa esporádica. Y muchos de esos de causa esporádica igualmente tienen algún antecedente familiar, pero no es lo mismo que haber heredado alguno de estos genes, que lo que determina es un riesgo muy elevado de desarrollar cáncer. Los principales genes conocidos se denominan BRCA1 y BRCA2, o BRCA1 y BRCA2, y se conocen ya desde la década del 90. Y para explicarles de dónde surge la palabra BRCA, surge de la palabra breast en inglés, que significa mama, y de la palabra cáncer, y por eso se denominan de esa forma. Y bueno, cuando está presente una mutación en un gen BRCA, BRCA1 y BRCA2, ¿qué sucede? La probabilidad de desarrollar un cáncer de mama es mucho mayor para esa mujer. Pasa de ser un 10%, que es el riesgo de la población general, a ser tan alta como un 50 o 85%. Es decir, que aumenta o se multiplica el riesgo entre 5 y 8,5 veces, con respecto al riesgo basal de la población general.
Lo mismo las mutaciones del gen BRCA, lo que producen también un aumento del riesgo de desarrollar cáncer de ovario. En la población general este riesgo sería de un 2%, y cuando está presente alguna de estas mutaciones, ese riesgo se incrementa hasta un 20 o 65%, siendo mayor para BRCA1 que para BRCA2. También debemos saber que, aunque en menor grado, estas mutaciones también aumentan el riesgo de desarrollar otros cánceres. Por ejemplo, el cáncer de páncreas, el cáncer de próstata y el melanoma. Y los hombres también pueden ser portadores de mutaciones BRCA, pero afortunadamente la mayoría no van a desarrollar cáncer, aunque sí tienen un riesgo un poquito más elevado que la población general de desarrollar cáncer de próstata, 3 a 5 veces más riesgo que el de la población general, y también podrían desarrollar cáncer de mama en el hombre, aunque la probabilidad es mucho más baja que para la mujer. Ya vemos que ahí dice el riesgo es del 10%, si viven toda su expectativa de vida. Bueno, ¿y cómo se hereda esta predisposición hereditaria al cáncer de mama? Tanto la mamá como el padre pueden transmitir la mutación BRCA1 o BRCA2 a sus hijos. De cada gen nosotros tenemos 2 copias, ¿sí? Cuando hay alguien que es portador de esa mutación, una de las copias, como se ve en el varón, no sé si se ve el cursor que yo muevo, no se ve, ¿no? Bueno, de cada gen, ¿sí? ¿Se ve? Ah, está. Nosotros de cada gen tenemos 2 copias, ¿no? Entonces, si este fuera el gen, por ejemplo, BRCA1, esta madre tiene las dos copias normales, y el padre tiene una copia normal y una copia afectada. Entonces, los hijos van a tener una copia del gen que la brinda la mamá, que siempre va a ser la sana, y una que va a brindar el papá. Entonces, para cada hijo la probabilidad de heredar la copia afectada es del 50%. ¿Se entiende? O sea, que haya una madre o un padre portador de una mutación no quiere decir que el 100%, o la probabilidad de que el hijo la herede sea del 100%, sino del 50%. Algunos la heredan, otros no. ¿Y cómo sospechamos que en una familia pueda existir una predisposición hereditaria al cáncer de mama y ovario? ¿A quiénes debemos estudiar? Entonces, como él les decía, sí, los antecedentes familiares son muy frecuentes, pero nos llaman especialmente la atención y nos hacen sospechar que podamos estar en presencia de una mutación de estos genes cuando aparecen múltiples generaciones, este es un árbol genealógico, múltiples generaciones afectadas de cáncer de mama, ¿sí? Varios individuos afectados en varias generaciones de cáncer de mama, muchas veces cáncer de mama bilateral, a edades más tempranas que lo que se ve en el cáncer de mama esporádico, en general menores de 50 años. También se asocia, como decíamos, al cáncer de ovario, hombres con cáncer de próstata. Y bueno, esa es la clásica familia, por eso los médicos muchas veces comenzamos los interrogatorios frente a una paciente con diagnóstico de cáncer de mama, tratando de averiguar cuáles son los antecedentes familiares y ver si amerita la derivación a una unidad de oncogenética, porque va a ser allí donde se va a evaluar la probabilidad de ser portador de una predisposición hereditaria al cáncer, en base a la historia familiar y a la historia personal de cáncer, y donde se va a proponer realizar o no los test genéticos. En nuestro país funcionan, por suerte, varias unidades de oncogenética. Yo conozco las que funcionan en Montevideo, creo que en el interior quizás lamentablemente todavía no están disponibles, pero bueno, están centralizadas en el Hospital de Clínicas, es la primera unidad de oncogenética, y donde se hicieron los primeros estudios de BRCA1 y BRCA2. Esa unidad de oncogenética la dirige la profesora Lucía Delgado, que actualmente es la grado 5 de la Cátedra de Oncología Clínica. Después también se pueden hacer estos estudios en el Hospital Militar, tiene una unidad de oncogenética, también en el Hospital Pereira Rosell, y bueno, y hay algunos laboratorios privados donde también se hace asesoría y se realizan los estudios. Y bueno, los test genéticos son muy sencillos de realizar, se extrae el ADN, ya sea a partir de una muestra de sangre o de saliva. Siempre que se va a realizar un estudio genético,
es importante la consulta o la asesoría porque tenemos que entender bien cuáles son los beneficios, cuáles son los riesgos de realizar el test y cuáles son las limitaciones. También nos tienen que ayudar a interpretar el resultado, ¿no? No es solo como hacerse un hemograma y uno anda con el hemograma, no, tenemos que interpretar bien qué significa si da positivo, qué significa si da negativo en el contexto de cada familia. Obviamente si da positivo, vamos a tener que identificar a otros posibles portadores en la familia, si están de acuerdo. Y además, en estas unidades de genética también se hacen recomendaciones para la prevención de desarrollo de tumores o, como les voy a mostrar ahora, cuáles serían tanto en portadores y en no portadores. ¿Bien? Entonces, cuando tenemos un resultado positivo, es decir, una mutación BRCA en un estudio genético, la idea de la prevención es diferenciarla mucho de lo que estábamos hablando hasta ahora, que era para la población general, ¿verdad? Si bien se recomiendan, obviamente, los estilos de vida saludable y los buenos hábitos que mencionaban las doctoras, las estrategias van a ser muy diferentes a la de la población general, y ahora van a ver cuáles son. Los objetivos igualmente van a ser detectar más temprano un cáncer y también reducir el riesgo de desarrollar un cáncer. Y obviamente, como mucha gente va a tener consecuencias psicológicas de tener un resultado de estos positivos y puede tener temor de lo que le va a suceder o cómo va a afectar a la familia, se debe ofrecer también atención psicológica. Entonces, ¿cuáles serían las opciones? Por suerte existen varias opciones y cada uno debe manejar para cada paciente en forma individual cuál sería la mejor forma de manejar este aumento de riesgo, ¿sí? Y es importante que sepan que ninguna de las opciones va a ofrecer el 100% de protección para el desarrollo de un cáncer. Tanto el paciente como el médico, como la familia deben de estar apoyando al paciente a tomar la mejor decisión en lo que respecta a la estrategia. Una estrategia para la prevención o para, digamos, para diagnosticar un tumor de mama en etapa muy temprana sería la realización no solo de la mamografía y la ecografía mamaria, sino incluir además la resonancia nuclear magnética. Y todas estas seguimiento imagenológico comienza a una edad mucho más temprana que la de la población general. Por ejemplo, podría ser tan temprana como a partir de los 25 años o 5 a 10 años del caso más temprano de cáncer de mama en la familia. Con respecto a la detección precoz del cáncer de ovario, bueno, si bien tiene una eficacia más limitada que lo que se sabe para la detección precoz con respecto al cáncer de mama, que la resonancia es muy útil para ello, lo que se recomienda es un estudio ginecológico y una ecografía transvaginal y la determinación de un marcador tumoral. Decimos que tiene una eficacia limitada porque el cáncer de ovario es, a pesar de que se hagan estos estudios de imagen, es más difícil diagnosticarlo en una etapa localizada. Y bueno, y la edad de inicio de estas ecografías transvaginales y la determinación de un marcador tumoral es a partir de los 30 años o 5 a 10 años del caso más joven en la familia. También se pueden proponer, como decíamos hoy, las opciones son varias, las cirugías de reducción de riesgo, como el caso tan conocido de Angelina Jolie, lo que sería una mastectomía de reducción de riesgo, que reduce el riesgo, obviamente al remover el tejido mamario, se reduce el riesgo de desarrollar un cáncer de mama en hasta un 95%, porque nunca la reducción es del 100%, como explicábamos, siempre queda algo de tejido remanente y el riesgo en relación a eso que va a ser mínimo, ¿verdad? Y también para evitar el desarrollo de un tumor, una opción también sería la de remover quirúrgicamente tanto los ovarios y las trompas de falopio. Todo eso después que la mujer ha tenido el número de hijos que desea tener, ¿sí? Esto se sabe reduce el riesgo de cáncer de ovario y también al remover los ovarios se reduce el riesgo de desarrollar cáncer de mama, por lo que significa a nivel estrogénico, ¿verdad? Digamos, la remoción de los ovarios y la disminución del estímulo estrogénico.
Y por último, otra estrategia aceptada también que podría reducir el riesgo de desarrollar cáncer de mama en pacientes sin cáncer y portadoras de mutaciones BRCA2 es tomar tamoxifeno por 5 años. Pero la evidencia científica de esta estrategia es un poco más limitada que las otras que proponíamos. Así que bueno, nosotros sabemos que todas estas conductas conllevan muchas dificultades para las pacientes, pero realmente no, quien tiene una mutación de este tipo puede ser muy importante, o es muy importante que la lleve a cabo porque realmente le puede salvar la vida, ¿verdad? Así que, bueno, hoy queríamos compartir una visión general con ustedes de qué significaba tener una mutación, y bueno, y entender que estas estrategias son exclusivas para estas pacientes de muy alto riesgo, ¿no? No aplican para la población general, y que toda la información y todo lo que se discuta para una paciente debe estar en el marco de una unidad de oncogenética, que es donde se pueden hacer las propuestas más adecuadas para cada paciente. Así que bueno, muchas gracias, y les dejo acá el teléfono de si alguien quiere agendarse o hacer alguna pregunta a los médicos que trabajan en la unidad de oncogenética del Hospital de Clínicas, que es el 2487-2075, y si no, se puede enviar también una consulta por mail al oncocli@gmail.com. Bueno, es medio difícil hablar por Zoom porque uno no ve las caras y no ve que si están entendiendo o no, pero bueno, hice lo mejor que pude, espero que haya sido lo más clara posible, y bueno, estoy abierta a las preguntas que quieran hacer. Muchas gracias, ha sido muy interesante, se entendió. Gracias a ustedes. Cecilia, ¿va a hablar de alguien más? No, creo que esta es la última. Terminamos. Sonia, ¿Qué diga? capaz le damos, está Carlitos. Bueno, ¿entró? Sí, No capaz lo le veo. damos la palabra a él. Sí, no lo vi porque está en la otra pantalla. Hola, acá está, sí. Sí, Carlitos, si el doctor quiere dar alguna ampliación de esto, bárbaro. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pido disculpas que se me hizo un poco tarde, por eso recién estoy acá. Como me ven en el auto. De todo lo que escuché, ustedes saben que estamos totalmente de acuerdo y que es brillante la conferencia de todos los doctores y las doctoras. Y bueno, la idea nuestra es insistir con el diagnóstico temprano, con el funcionamiento del equipo multidisciplinario, que todos participemos siempre juntos. La decisión va a ser tomada en cuenta por todo el equipo, en base a protocolos, pero a su vez individualizada, y dar el apoyo, la contención, creo que es lo más importante para todas las pacientes. Entonces, que sepan todas las pacientes que el equipo está y va a estar de su lado siempre, y le va a dar lo mejor que se pueda y el mejor pronóstico. Insistir con el examen imagenológico, pero a su vez con el autoexamen y el examen clínico del especialista. Y es eso, creo que eso es lo que nos hace hacer diagnósticos y terapéuticas más adecuadas y mejores pronósticos. Como se dijo, lo del cáncer hereditario es muy importante, si bien los números no son tan altos, existen y tenemos la posibilidad también de tratarlas desde el punto de vista quirúrgico y oncológico, de tal manera que se previene una enfermedad que a veces es una enfermedad complicada, con un impacto social alto, y que eso lo podemos prevenir. Así que yo, de mi parte, muchas gracias, y la participación del equipo, a todos brillantes como siempre, muchas gracias. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Si fue la última presentación. Muchas gracias, doctor, muchas gracias a los doctores y a las doctoras también. Vemos si hay alguna pregunta. Yo quería hacer una o dos preguntas, si se puede. Me quedó en la duda qué es la cirugía oncoplástica. Porque es más nueva, de que hace muchos años nos operamos, se ve que nunca la había escuchado, y a ver si nos pueden aclarar un poquito. Sí.